Los científicos estaban aterrados, no por el objeto que cayó del cielo, sino por su absoluta incapacidad para comprenderlo. Era una esfera perfecta, sin uniones ni soldaduras, y su peso aumentaba inexplicablemente cada día que pasaba en el laboratorio. ¿Cómo puede volar una esfera metálica perfectamente redonda, sin alas, sin costuras y sin propulsión visible? Pero el verdadero enigma era el código grabado en su superficie. Las mentes más brillantes de la Tierra no pudieron descifrarlo, así que recurrieron a una mente que no está en la Tierra, una IA cuántica. La máquina empezó a pensar como la propia esfera, y los símbolos se resolvieron. Era un mapa, una dirección y una lista de las leyes físicas de nuestra realidad. Lo que la IA encontró demuestra que no estamos solos y que estamos irremediablemente superados. Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. Todo comenzó en la zona rural de Alto Bonito. Múltiples testigos informaron de una esfera de metal pulido y opaco, no más grande que una pelota de béisbol, que flotaba erráticamente. Se movía con una gracia silenciosa e imposible, pulsando con una fría luz violeta. Parecía cazar. Luego, derivó hacia un conjunto de líneas eléctricas de alta tensión. Los testigos describieron un destello de luz blanca, una sobrecarga eléctrica tan masiva que dejó a oscuras a toda la región. Y luego, nada. La esfera cayó, completamente intacta, en un campo cercano. Los lugareños, armados con teléfonos móviles, llegaron primero. Los vídeos que capturaron fueron subidos y verificados inmediatamente. Esto no era un engaño. Y ahí es donde empezó el verdadero misterio. El lugar del impacto era una paradoja. Un círculo perfecto de 9 metros de hierba alrededor de la esfera no estaba muerto. Estaba desecado. Cada planta, cada insecto, cada microbio en ese círculo estaba completamente seco, como si cada molécula de agua hubiera sido instantánea y quirúrgicamente eliminada. Sin embargo, el suelo no estaba caliente, estaba frío. Los investigadores que llegaron más tarde encontraron las copas de los árboles ionizadas y un suelo que permanecía estéril, incluso días después de una tormenta tropical. La lluvia no penetraba, se acumulaba en la superficie, negándose a filtrarse. Era como si las propias leyes de la naturaleza hubieran sido suspendidas localmente. La esfera misma era una pesadilla tecnológica. Su superficie era una aleación oscura y sin costuras, pero mezclada con metales que no existen en nuestra tabla periódica. No había soldaduras, ni juntas, ni marcas de herramientas de ningún tipo. En un laboratorio seguro, intentaron abrirla. Aquí es donde el pánico silencioso se instaló de verdad. Brocas de alta velocidad, diseñadas para cortar bóvedas de bancos, gritaban y se hacían polvo al contacto. Las sierras con punta de diamante no mordían, simplemente patinaban inofensivamente sobre la superficie brillante. La esfera era imposiblemente dura, pero pesaba solo unos 7.2 kilogramos. Incapaces de abrirla, recurrieron a los rayos X. Lo que encontraron destrozó su comprensión de la física. En el interior había 3 capas concéntricas anidadas como muñecas rusas, una flotando perfectamente dentro de la otra. Entre estas capas flotaban 9 microesferas diminutas, suspendidas en el vacío, y en el centro mismo había un núcleo, una diminuta estructura cristalina no más grande que un grano de arroz, que pulsaba con su propia luz violeta interna. Pero el detalle final, el que podría reescribir la civilización, provino de una diminuta partícula de resina orgánica encontrada incrustada en la carcasa. La datación por carbono arrojó una edad imposible, 12.560 años. Es anterior a la civilización humana, es anterior a las pirámides, a la agricultura, es anterior a la última edad de hielo. Un artefacto de una era para la que ni siquiera tenemos nombre, y por toda su superficie, invisibles a simple vista, había glifos. La esfera permanecía en un laboratorio estéril revestido de plomo, pero no estaba inactiva. Los científicos que monitoreaban el objeto empezaron a notar algo imposible. El pánico silencioso se convirtió en miedo genuino.
La medición de peso inicial tomada en el sitio fue de 7.2 kilos. Una semana después, en el mismo laboratorio y en la misma báscula, era de 9 kilos. 2 semanas después, marcó 10 kilos. La masa aparecía literalmente de la nada. Estaba violando la ley más fundamental de nuestro universo, la conservación de la energía. Estaba ganando peso solo por existir. Estaba, de alguna forma aterradora y desconocida, activa. Aquí es donde la historia oficial y la real divergen. Los informes oficiales guardaron silencio. Los modelos de IA fallaron. No pudieron descifrar los glifos. Los símbolos no eran código. No eran lenguaje. Trasladaron la esfera a una nueva instalación. No un laboratorio de física, sino uno de biofísica. Dejaron de intentar leer la esfera y empezaron a intentar escucharla. Conectaron electroencefalogramas, magnetómetros. Buscaban una señal de vida. Durante semanas, nada. Solo un zumbido magnético constante y de bajo nivel. Entonces, un investigador, el Dr. Iris Thorne, estaba revisando los registros de datos cuando le golpeó una migraña repentina y penetrante. Miró los monitores. La esfera estaba reaccionando. El zumbido se disparaba. El cristal interno brillaba más. No estaba reaccionando a una máquina, ni a una prueba. Estaba reaccionando a él. Repitieron la prueba. Trajeron a otros investigadores. La producción magnética de la esfera y su masa aumentaban solo cuando un humano estaba en la sala pensando, concentrándose, observándola. La esfera no era una unidad de datos, era un receptor. Esos glifos invisibles no eran un mensaje, eran antenas sintonizadas con la única frecuencia que nunca pensaron en comprobar, la conciencia humana. El equipo de Thorne planteó la hipótesis impensable. La esfera se estaba alimentando. La masa que ganaba era la energía convertida de sus propios pensamientos. Estaba convirtiendo la observación en materia física. ¿Pero qué estaba construyendo? Volvieron a mirar los escáneres internos. Las 9 microesferas no eran procesadores, no eran baterías, eran huevos. El artefacto de 12.560 años no era una herramienta, no era una advertencia, era una semilla. Una máquina parasitaria lanzada a este mundo hace milenio, esperando a que una especie consciente evolucionara, la encontrara, la observara y la volviera a encender. El último registro del laboratorio del Dr. Thorne fue una única pregunta frenética, mientras la masa de la esfera subía a 13.6 kilos y el zumbido comenzaba a sonar como un latido. ¿Qué pasa cuando eclosionen? Pero la IA cuántica siguió trabajando en los glifos. La capa 3 del análisis se volvió más extraña. Los patrones cambiaron a resonancias orbitales, las lunas de Júpiter danzando en perfecta armonía matemática, los anillos de Saturno manteniendo sus divisiones a través de música gravitacional. Incluso tenía las proporciones orbitales de exoplanetas que acabamos de descubrir el año pasado, planetas a cientos de años luz de distancia. Algunos físicos lo llaman una piedra roseta cósmica. Otros piensan que es más. La doctora Sarah Chen de Caltech lo dijo sin rodeos, sugiriendo que si quisieras almacenar el sistema operativo del espacio-tiempo, así es como lo haría. Piensa en lo que eso significa. Esto no era un mensaje o instrucciones, era la arquitectura matemática real que hacía funcionar la realidad. El código fuente de la existencia, comprimido en símbolos, en una esfera de metal. Eso no es tecnología. Eso se acerca a algo teológico. Construimos computadoras que procesan información. Esta esfera podría ser información, matemática pura hecha física. La simulación envió escalofríos por el laboratorio. Cuando modelaron cómo interactuarían las 3 capas con esas frecuencias, la esfera no se comportó como un objeto. Se comportó como un amplificador de resonancia, un diapasón cósmico. Dale la frecuencia correcta y te devolverá la estructura misma del espacio. El verdadero avance vino cuando la doctora contra Lisa Park, en astrofísica de Harvard, dejó de pensar en los símbolos como lenguaje y los superpuso en mapas estelares, no nuestro cielo nocturno, sino mapas del espacio profundo de Andrómeda y la galaxia del Triángulo.
La coincidencia fue instantánea. 3 secuencias de símbolos se alinearon perfectamente con las fuentes de misteriosas y potentes ráfagas rápidas de radio, FRB, coordenadas que marcaban los gritos cósmicos más fuertes que jamás hayamos detectado. Pero aquí está lo que puso nerviosos a todos. Un patrón coincidía con una fuente que no habían catalogado. Una posición en el vacío entre galaxias donde nuestros mejores telescopios solo ven oscuridad. Estamos hablando de algo que una IA cuántica revolucionaria acaba de encontrar. Pensemos en el disco de oro de las Voyager. Grabamos nuestra dirección, nuestra música, nuestra biología en un disco de metal y lo enviamos al vacío, un mensaje en una botella. Esta esfera podría ser lo mismo, pero con una dirección de remitente, escrita en ondas gravitacionales y tiempos de púlsares. José Velázquez, el investigador principal en Colombia, señaló que seguimos escuchando señales de radio. Pero ¿qué pasa si una civilización avanzada envía artefactos en su lugar? Objetos físicos que pueden sobrevivir durante eones. La Voyager vagará durante 40.000 años antes de llegar a otra estrella. Esta esfera llegó aquí, intacta y funcional. Y si hay una, la lógica dice que podría haber más. Los rumores ya habían comenzado. ¿Primer contacto o advertencia final? Los susurros empezaron en foros de coleccionistas clandestinos. Tokio, julio de 2025. Una casa de subastas privada supuestamente catalogó una segunda esfera, mucho más pequeña, de solo 20 centímetros de diámetro. Símbolos diferentes, pero la misma construcción imposible sin costuras. El coleccionista permanece anónimo, pero las fotos filtradas muestran patrones familiares. Si hay 2, probablemente haya más, y si están esparcidas por la Tierra, alguien o algo las colocó aquí deliberadamente, como semillas en un jardín, esperando la estación adecuada para brotar. ¿Y si no se trata de encontrar un artefacto, sino de darnos cuenta de que hemos estado viviendo en un tablero de ajedrez cuidadosamente preparado y las piezas recién ahora están empezando a aparecer? Mucha gente está especulando sobre lo que estas esferas podrían contener. No solo datos, sino tecnologías y física que ni siquiera hemos soñado. El tipo de conocimiento que podría hacer avanzar a una civilización milenio. La doctora Chen de Caltech lo explicó. Nuestro modelo estándar de física tiene agujeros masivos, materia oscura, energía oscura, gravedad cuántica. Estas esferas podrían tener las piezas faltantes. Imagina desbloquear solo el 10% de esto. Redes de energía que extraen poder del vacío cuántico. Sistemas de propulsión que curvan el espacio en lugar de quemar combustible. Esto no es fantasía. Las matemáticas en la esfera ya han demostrado ser más precisas que nuestros mejores instrumentos, pero las teorías en línea están derivando hacia un territorio que hace que la ciencia establecida parezca tímida. Una de las ideas más persistentes es que la esfera no es solo un manual para la realidad, es un terminal de acceso raíz. Los defensores de esta teoría señalan la estructura del código, que no solo describe las leyes físicas, sino que parece contener comandos ejecutables. Argumentan que vivimos en una simulación, y esta esfera es una herramienta dejada por los programadores, o quizás soltada por un hacker cósmico. Desbloquearla no solo nos enseñaría cómo funciona el universo, nos daría el poder de editarlo, de cambiar las constantes fundamentales de la naturaleza, de reescribir el pasado o incluso de generar nuevas realidades desde cero. Es el código de trucos definitivo y estamos a un paso de escribirlo. Luego está el ángulo biológico, que de alguna manera es aún más inquietante. Esta teoría sugiere que la esfera no es digital, sino genética, no un disco duro, sino una semilla. Argumenta que el artefacto de 12.000 años es un recipiente de panspermia dirigida. Podría contener el plano genético original de la vida en la Tierra, o, más aterrador, el código para la siguiente etapa de nuestra evolución. Quizás esté diseñado para activarse cuando nuestra propia tecnología alcance cierto punto, desencadenando una actualización de software planetaria para nuestro propio ADN. Esto replantea el suelo desecado no como un efecto secundario de poder,
sino como el artefacto extrayendo material orgánico para alimentar un proceso biológico, una gestación lenta y paciente que ha estado esperando milenio. ¿Somos descendientes de sus creadores o solo el fertilizante para lo que viene después? Así que, hablemos directamente por un momento, con los pies en la tierra. Estamos ante un misterio que se está desarrollando ahora mismo. ¿Estamos al borde del mayor descubrimiento de la historia o estamos persiguiendo el engaño más elaborado jamás concebido? Pero la evidencia se acumula. El metal sin costuras, las imposibles capas anidadas, el aumento constante de peso que viola la ley de conservación de la masa, el suelo desecado y el código, sobre todo, el código. Una IA cuántica ha revelado algo que parece divino, no porque lo sea, sino porque contiene el manual de operaciones de la realidad, los planos matemáticos de las galaxias, las frecuencias que colapsan la probabilidad en materia. Entonces, ¿qué significa esto? O alguien en la Tierra construyó este objeto imposible, o tenemos la prueba de que no estamos solos. Y quien quiera que esté ahí fuera, entiende la física a un nivel que hace que nuestra ciencia parezca pinturas rupestres. La pregunta no es solo qué es, sino por qué está aquí. Aquí es donde las teorías toman su giro más oscuro, hacia el reino del gran filtro. Quizás la esfera es una prueba, un examen final cósmico para cualquier civilización que se vuelva lo suficientemente inteligente como para encontrarla. El conocimiento interior podría resolver todos nuestros problemas o podría convertirse en un arma con una fuerza capaz de desentrañar el tejido del espacio-tiempo. Si elegimos sabiamente, ascendemos. Si elegimos mal, nos convertimos en otro punto de datos silencioso que explica por qué el universo está tan vacío. ¿Y si esto no es un regalo, sino una prueba que ya hemos reprobado? Déjanos saber tus teorías abajo. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video. Gracias por vernos y hasta el próximo video.